En este video les explicaré sobre las funciones. Una función es un bloque de código que está organizado y que puede ser reutilizable, ya que sirve para realizar tareas específicas y provee modularidad a la aplicación. Los conceptos de las funciones no son nuevos para ustedes, ya que lo hemos estado viendo a lo largo de los videos anteriores. Python, como tal, cuenta con funciones internas que incluyen print, input, entre otras. Sin embargo, el énfasis de este video es explicarles a ustedes cómo pueden crear sus propias funciones con sus propias líneas de código. Para poder crear una función, se deben seguir algunas reglas de definición. Estas incluyen lo siguiente. Los bloques de función inician con la palabra reservada def, seguido del nombre de la función y un juego de paréntesis. Cualquier parámetro de entrada o argumento de la función debe estar definido entre los paréntesis. Seguido, el bloque de código de la función inicia luego de los dos puntos y debe respetar el tema del sangrado o de la indentación, que hemos estado hablando en los videos anteriores. Además, debe existir una expresión de retorno cuya palabra reservada es return. Veamos un ejemplo. El siguiente ejemplo toma un texto como argumento e imprime su valor en pantalla sin retornar nada al usuario final. Como ven, la primera línea dice def, que es la palabra reservada principal que define una función, imprime, que es el nombre de la función, abro paréntesis y dentro del paréntesis hay un argumento que se llama texto. Cierro paréntesis, los dos puntos y luego debo presionar enter, está indentado o sangrado el contenido de mi función. La primera línea de mi bloque de código de la función contiene un comentario que dice esta función imprime un texto. La segunda línea hace un print del argumento y la tercera hace el return. Definir una función solamente le da un nombre, argumentos y estructura de código a ejecutar. Sin embargo, no hace que el programa la llame directamente. El programador debe llamar a la función, ya sea desde otra función o globalmente. Para hacerlo, debe indicar el nombre de la función seguido de los paréntesis. En caso de que la función necesite algún argumento, también debe indicarlos dentro del paréntesis. Si tomamos en cuenta el ejemplo de la diapositiva anterior, para llamar a la función imprime sería imprime, abre paréntesis, colocamos un argumento que debe ser un texto, en este caso coloqué curso entre comillas y cierro paréntesis. De esta manera pasa curso como argumento y se ejecuta el cuerpo de la función. En Python existen otras funciones llamadas funciones anónimas, que en este caso son funciones no declaradas de la forma estándar. Utilizan la sentencia llamada lambda y contienen una única expresión. Importante destacar que las funciones anónimas acceden únicamente a sus variables definidas, no las globales. Tienen un entorno de namespace muy pequeño. Esta no debe confundirse con una función de una línea. Un ejemplo de una función anónima se ve en la pantalla. Estoy definiendo sum como una función anónima que toma como argumentos arg1 y arg2 y lo que hará es sumar arg1 con arg2. En la línea siguiente pueden ver que yo estoy llamando a esa función anónima de la misma forma como yo llamo una función tradicional. La principal diferencia es cómo se define una función estándar o tradicional versus una función anónima. Algunas consideraciones especiales es que las funciones anónimas deben ser utilizadas para tareas específicas que se cumplan en una única sentencia y que sean manejadores de llamados a otras funciones. Las funciones tradicionales deben ser utilizadas para tareas generales que serán reutilizables y que serán modulares. Si defino una variable dentro del bloque de código de la función, de esta se va a hacer una variable local a la función, no va a ser una variable global. Recuerden que estoy trabajando con el modo normal de programación de Python. Haré un ejemplo de una función que calcula el promedio de dos valores. En el editor de texto escribimos lo siguiente. Def, para definir mi función, el nombre de mi función, calcula promedio, y los argumentos, sería x y y. Dentro de ahí, el cuerpo sería resultados igual a x más y entre 2 y retornaré el resultado. Recuerden que el código de la función debe estar tabulado. Crearé dos variables que representarán los argumentos de la función calcula promedio. Sería x1, convertiré ese valor directamente en un entero, sería int, input,
primer valor, dos puntos, y x2 sería igual a int, input, segundo valor. La variable promedio almacenará lo que retorne la función calcula promedio. Promedio es igual a calcula promedio, enviándole los valores de x1 y x2. Este mensaje es para mostrar los resultados. Print, el promedio es... Tengo que utilizar la función str para convertir el valor numérico que tiene promedio en una cadena y que sea válido para la impresión. Guardemos ahora el fichero como funciones.py y ejecutémoslo utilizando el intérprete de Python. Desde un terminal o command prompt en Windows escribimos Python funciones.py. Colocaré ambos valores para ver qué ocurre. 5 y 7. Como ven, funcionó. El promedio de 5 y 7 es 6. Excelente. En este video aprendieron qué son las funciones en Python, cómo funcionan y cómo son invocadas.